Buenas noches, vamos a verlo vamos a continuar viendo la epístola de Pablo a los Gálatas. Esta epístola, el apóstol le escribe contra los judaizantes, porque llegaron a molestar a los de Galacia. Y la vez pasada vimos la figura del apóstol Pablo diciéndole a los Gálatas, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente del Espíritu? ¿Cuál es la fuente de la palabra? ¿Cuál es la fuente de la donación que Dios les ha hecho? ¿De dónde surgen? ¿De las liturgias judías o del obrar de Dios a ustedes a través de su gracia? Y le dice el apóstol, es a través de la obra de Dios, del obrar de Dios. Le dice, porque la justificación está en Cristo. Y sí es muy importante, la verdad. Y es sorprendente lo que después viene del versículo 6 en adelante, en donde él habla, dice, la justificación siempre ha sido por gracia, dice el apóstol, siempre ha sido por gracia. No es algo único, exclusivo de alguien, no, siempre ha sido por la fe. Y pone de ejemplo a Abraham. Abraham fue justificado sin los asuntos litúrgicos mosaicos y toda esa cuestión de holocausto, rituales judíos. Abraham fue justificado por gracia de Dios antes de esos rituales. Y el apóstol Pablo, en él, son dos figuras que comparten el mismo hecho histórico, que Dios justifica sin liturgias o rituales humanos, de cualquier tipo. Dios es el que justifica. Y por eso dice el apóstol Pablo, dice, el justo por la fe vivirá ese. Y Cristo, dice, nos compró, nos redimió. De adentro, Él se hizo maldición, dice el apóstol. Cristo se colocó en una posición de maldito. Dice. Al encarnarse, Cristo tomó nuestro lugar, dice el apóstol, y nos compró, nos sacó de adentro de esa cárcel, dice, de adentro de esa cárcel, ex tes cátaras, de adentro de esa maldición que es la ley, dice el apóstol. La ley solo trae maldición, dice, trajo maldición, trajo condenación, y Cristo se colocó en esa condenación, dice, y de ahí nos sacó, dice el apóstol. Cristo nos sacó de ese lugar maldito y habla de los rituales, de la ley, holocaustos y todo. De eso vino a librarnos Cristo. Y de eso Cristo, de esa maldición, vino a salvarnos, dice. A nosotros, dice. Y lo hizo a favor, ocupa un hiper. Dice, llegando a ser Él a favor de nosotros. A favor de nosotros, Él hizo algo que nosotros no podíamos ni queríamos. Pero Él, pero Él realizó nuestra redención en Él, en su persona, en su vida, en su obra. Su muerte, la cual fue favorable, dice, para nosotros, dice. Fue favorable para nosotros, dice. Al encarnarse, a Él se le aplicó la ley. A Cristo, dice. Cristo se volvió maldito para redimirnos. Tomó nuestro lugar y estando en esa condición de maldición, estando en la ley, aplicándose la ley a Él, viviéndola, Él la llevó, esa ley la llevó en su vida. Él llevó la muerte en su vida. Al morir en la cruz, murió la maldición con Él. A Cristo se le aplicó la ley, hecho maldición en su persona, en su vida. Y Él, al ocupar nuestro lugar, Él lo hizo a nuestro favor, dice el apóstol, dice hiper. Llegó a ser maldición en favor de nosotros, dice, para sacarnos de allá adentro, dice, para sacarnos de allá adentro, dice, como está escrito, dice, maldito, dice, llegó a ser maldición, para que Cristo nos pudiera redimir, dice, para que Cristo nos pudiera redimir, y el apóstol aquí, inspirado por Dios, va a hablar algo muy importante, dice, va a hablar algo que es algo muy importante, y dice, a Abraham, dice, le fueron hechas las promesas a Abraham, dice, pero fueron a su simiente, le dice. No dice a la simiente, sino la promesa de redención era para una persona, era para uno, dice. Y todas las promesas, dice el apóstol, toda la tipología, todo lo que conllevaba a la salvación del hombre, a la redención y la justificación del hombre, dice el apóstol Pablo,
estaban enfocados en la persona de Jesús, dice. Él es la simiente. Entonces, en Cristo se realiza el pacto. Dios hace pacto, pero con Jesús. Jesucristo, nuestro representante. Él es, es Él en quien se acerca el Padre y hace el pacto en Él. Dios no hace un pacto con nadie más que en la persona de Cristo. El pacto se realizó en Cristo, en donde el Padre establece su voluntad. No, dice, por eso dice el apóstol, fue en Cristo, en la simiente. Todo apuntaba todo apuntaba para que la voluntad de Dios se pudiera realizar en la persona, en la vida y en la obra de Jesús, dice. Dios tiene un amor hacia su persona, ¿eh? Y ese amor es mayor que todos, ya que por eso vino por nosotros. Sí, Dios se ama a sí mismo, por eso nos ama a nosotros, porque nosotros tenemos su esencia, tenemos la esencia de Dios caída, pero tenemos algo que le pertenece a Él y por eso Él vino. Y por eso era necesario que en Cristo se realizara la justificación y el pacto en la vida de Cristo. Por eso Cristo es el pacto. Dice, el apóstol dice, ese pacto fue ratificado en relación a Jesús, en relación a la persona de Cristo. Dice. El apóstol afirma que el principio divino de la salvación, la redención, la justificación como obra divina, ya que una vez más lo recuerda, que Abraham fue justificado por Dios, por el Creador, y jamás por liturgia, leyes o rituales judíos o similares. Dios lo justificó, lo declaró inocente, dice. Antes de que viniera la ley, 430 años después vino la ley, dice, no se abroga la promesa, dice. No se abroga la promesa, dice, porque siempre la justificación de Dios, dice el apóstol Pablo, dice, siempre ha sido una dádiva divina. No ha sido por obras o liturgias. Todo eso apuntaba para la persona de Cristo, que es la simiente de Abraham. Dios siempre ha justificado. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? La ley sirvió solamente en el buen sentido de la palabra, para demostrar nuestra condena. Nadie será justificado por leyes o liturgias judías, nadie. Porque todo lo encerró ahí, todo lo encerró bajo pecado, para que en Cristo se pudieran cumplir las promesas, dice él. Es interesante. Dice, porque para que la promesa sea a través de Cristo, dice, pueda ser esa promesa. Y esa pueda ser dada la promesa a los que confían. Está hablando de algo que es divino, un pasivo, que es Dios quien otorga esa promesa, quien otorga esa dádiva. Dice el apóstol, es Dios quien otorga esa dádiva. Y es por la confianza que de manera constante se pone en Dios. Y la promesa siempre ha sido otorgada, dice el apóstol, por Dios. El apóstol afirma que la promesa es otorgada por Dios. Es un auristo, voz pasiva. Es una acción de Dios. Es Dios quien otorga la gracia, nadie más. Es Dios quien otorga la justificación. Y esto es los que de manera continua confían en Dios, para aquellos que han sido justificados y viven en la gracia constante, permanente en Cristo, dice el apóstol Pablo. Sí, dice, y por eso todo quedó encerrado, dice, bajo esa maldición, dice, para que la fe fuera revelada en la persona de Cristo, que es la simiente de Abraham. Así que el pacto, el Padre lo hace en Jesús. Lo hace en Jesús. Y esto lo entiende el apóstol, lo entiende y lo comprende el apóstol. Lo comprende él. Él perseguía el cristianismo, aborrecía a Jesús, pero Dios se le revela, se le da a conocer, se le apocalipsa a Jesús. Y él entiende que es en Jesús que está el reino, la voluntad del Padre, la vida eterna, la palabra en Jesús que le fue revelado. Por eso es que dice, todo quedó encerrado
para aquella fe que iba a ser revelada. Y es un pasivo. Apocaluptenai. 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 Es algo que tiene que ser revelado, revelar. Es la gracia que fue revelada en la persona de Jesucristo. Es la fe en la que obra la obra de Dios. Y esta obra es la persona de Jesucristo. Es Dios quien otorga esa gracia, que se revela, la revela Dios, la otorga Dios, Dios otorga esa dádiva en la persona de Jesús. Dios revela la persona de Jesús, revela su obrar. En Cristo sobró la redención, sobró la justificación, porque es en Cristo la simiente en quien reposa la voluntad de Dios. Es una acción de darse a conocer de manera única, y que es Dios quien realiza la acción y la otorga a un alma que cree en Dios en Cristo. De manera que esas cuestiones de rituales solamente nos enfocaban para cuando Cristo se encarnara e hiciera su aparición, dice el apóstol. Todo eso era para llevarnos a Cristo, para ser justificados por la fe, por la vida y la obra de Jesús, a través de ser declarados justos en el obrar de Dios que justifica, ya que Dios mismo guía a Jesucristo y nos otorga su gracia salvadora, ya que es una obra de Dios. Dice, y luego dice algo interesante: todos sois hijos de Dios, todos. Cualquier persona de la raza humana puede ser hijo de Dios. Y dice la condición: por la fe en Jesucristo. Sí, se es hijo de Dios, sin importar linaje, sin importar raza, sin importar liturgias, sin importar rituales. Esos están caducos, judíos o de cualquier tipo. Se es hijo de Dios, dice el apóstol. Todos sois hijos de Dios, todos son hijos de Dios, pero por la fe en Jesucristo. Se es hijo de Dios a través de la confianza, de la gracia que es en Cristo Jesús, que fue revelada en la persona de Jesús. Solo se es hijo por la fe, que es una dádiva divina, un don que reposa en la persona de Jesús. ¿Cómo se puede ser entonces hijo de Dios? El apóstol dice: a través de esa dádiva revelada en la persona de Jesús, que es el don donde reposa la voluntad del Padre. Dice, es importante. Y luego allí algo importante que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Y aquí hay algo importante, porque aquí nos está refiriendo esta cuestión de ebatistete, fueron sumergidos. Está hablando no del, fíjese, está hablando pero no del ritual del agua, que es un sacramento que el Padre dejó. Bautizar a toda persona que se arrepiente de sus pecados, que Cristo le ha revelado, que el Evangelio le ha revelado, que Él le ha revelado la justificación en Cristo. Sí, Dios dejó un sacramento de bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí la palabra bautizo no se refiere a ese sacramento, no. Se está refiriendo a ser inmersos en la revelación por Dios en Cristo. Aquí habla de ser sumergidos. No está hablando de la liturgia del bautizo del agua, no. Está hablando de un obrar divino. Que cuando una persona, por la fe, por la gracia, Dios se le revela a Cristo y es hijo de Dios. Se es hijo de Dios porque se es inmerso, se sumerge el alma, la persona, en la revelación por Dios en Cristo. Estar completamente sumergido en la persona de Jesucristo. Aquí la palabra bautizo, repito, no se refiere a la liturgia del agua, no se refiere al sacramento que Cristo dejó instituido, no. Se refiere a que un ser humano, una persona en la raza humana, cuando Dios en Cristo se le revela, es sumergido completamente en la vida y en la obra de Cristo.
sumidos completamente, envueltos. Es un sumergir, es un bautismo espiritual, es un sumergirse, es una acción que realiza Dios, completamente Dios. No interviene en ningún ser humano porque es un pasivo. Ese es, cuando fuiste bautizados, es un pasivo, es una acción de Dios. El ser humano, el humano, solo es receptor del obrar de Dios. Dios se revela, se da a conocer en la persona de Cristo. La persona se arrepiente, se, se entrega a Cristo. Cristo lo recibe y es sumergido en la obra de Cristo y es revestido por el poder y toda la vida de Cristo. Le es entregada al justificado. En Cristo Jesús, justificándole y escondiendo la vida del ser humano en la vida de Cristo, en una nueva creación completamente divina, sorprendente. Así que aquí el bautizo no está hablando del agua, no, está hablando del Espíritu Santo. Cuando Cristo se revela, la persona llega a conocer a Cristo. Cristo lo sumerge en su obra, lo envuelve, lo abraza, lo protege y hace de él una nueva creación. Ese es el poder del Espíritu. Eso no lo hace ningún hombre. Eso no lo hace ninguna liturgia. No lo hace ningún ritual. Ningún ritual humano hace esto. Esto lo hace la revelación del Padre en Jesús, la simiente en Jesús, en quien reposa la voluntad del Padre. Por eso dice el apóstol, ya no hay judío, no hay griego, ya no hay linaje predilecto para Dios, ya no hay liturgias, se acabaron. Toda la raza humana en Jesucristo ha sido justificado. Ya no hay linaje, ya no. Todo ser humano que va a Cristo se le revela, es revestido, bautizado, sumergido, inmerso en la vida de Cristo, en su muerte y en su resurrección de Jesús. Dice, y es justificado toda la raza humana, el linaje de Dios en Jesucristo ha sido justificado. Dios es bien sabio, es bien inteligente. Ha puesto al alcance de cualquier ser humano, sin importar el color de piel, sin importar el color de ojos, sin importar el cabello, la ropa, sin importar nada. Solo que el Padre se le revela, se le da a conocer su amor, su gracia en Cristo. La muerte de Cristo, la muerte, el sacrificio de Jesús, colocado en medio de la muerte, nos sacó de ese lugar de muerte para darnos vida, para darnos perdón, para darnos salvación, y se nos reveló. Porque somos buenos, ¿no? Bueno no hay ninguno. Nadie es bueno. Nadie es bueno. Bueno solo Dios. Bueno solo Dios. Bueno solo Cristo, el Redentor. Bendito sea Dios, la verdad. Si Cristo se te ha revelado, eres hijo de Dios. De Cristo estás revestido. Fuiste sumergido en Cristo por la obra de Dios. Eres una nueva creación. Dios ha perdonado. Somos libres. Eso es grandioso. Eso es maravilloso. La obra de Jesús para justificar a la raza humana. Bendito sea Dios. A Él sea la honra, sea la gloria. La simiente de la raza humana, la simiente perfecta es Jesús, nuestro Redentor. Nos sacó de la muerte, se colocó en un lugar de maldición. Él se colocó en un lugar de maldición, hecho maldición, y estando ahí, nos sacó de ahí, nos libertó, nos ha hecho libres. ¿Cómo no hemos de vivir agradecidos? Si tú estás en tu iglesia, da lo mejor de ti en tu iglesia. Eres afortunado. Eres afortunado. Dios se te ha revelado, te ha perdonado. Se ha operado en ti algo que no es este mundo, que le pertenece a Dios. Es un obrar divino que solamente le pertenece al Padre. Estos asuntos son de Dios. Dios tiene la patente, no la tiene ningún hombre. No la tiene ningún hombre. Y qué bueno que el Evangelio es para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree en Jesús, nuestro Redentor, en quien reposa la voluntad del Padre. Así que si Dios se te ha revelado y estás en tu iglesia, si oras, ora. Si ayunas, ayuna. No para ser mejor que otro, presumir, no. Para poder contribuir,
para poder ser agradecido con Dios. Si evangelizas, no es para presumir, no, es para ser un instrumento de bendición, llevar el mensaje que Cristo, en Él está la justificación, que Cristo se colocó en nuestro lugar, en un lugar de muerte, y luz resplandeció en ese lugar de muerte. La luz brilló, la vida brilló, y Cristo nos sacó de ese lugar de muerte, de ese lugar de maldición. Adiós liturgias, adiós holocaustos. Ninguna liturgia salva, ninguna liturgia redime. El que redime es Jesús, el que salva es Jesús. En Él reposa la voluntad del Padre y Jesús se revela. Si se está revelado, pues adelante en tu iglesia, ora, ayuna, evangeliza. Si te toca limpiar, hacer algo, hazlo con amor. No somos mejor que nadie. Si vas a diezmar, diezma. Ofrenda, sirve con un corazón agradecido a Dios. Somos afortunados. Jesús se nos ha aparecido. Somos muy afortunados. Somos de Cristo. Somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Porque somos descendientes de Abraham, un hombre que creyó a Dios como tú y yo, al cual Dios se le reveló como a ti y a mí. Como a Abraham Dios se le reveló al apóstol Pablo. El que escribe esto le dice a Dios, a toda la liturgia, y se percata, dice, en la liturgia ya no hay nada. La justificación está en Cristo. Y por eso el que escribe le dice adiós al judaísmo y no regresa. Por eso es importante el camino a Damasco. Esa revelación el apóstol nunca lo olvida. Y él vive eternamente agradecido y le sirve a Dios con amor. Así debemos de servir nosotros, con amor, con entrega, con fe, con esperanza, siendo un instrumento de bendición a la gente que nos rodea, hablándoles que en Jesús está la redención, no en obras. Cristo ya cumplió las promesas. En Él fueron hechas y cumplidas las promesas. Él es con quien el Padre hace el pacto. Y Él, al morir por nosotros en la cruz, morimos con Él. Y al resucitar, resucitamos con Él. Por eso, en el capítulo dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por amor a mí. Cristo, nuestro Redentor. Cristo, nuestra justificación. Cristo es el pacto. En Él fue hecho el pacto. En Él el Padre estableció su voluntad. Jesús, nuestro vencedor, nuestra justificación. Adelante, adelante en tu iglesia, adelante donde te congregues, con Jesús hasta el final, con Jesús hasta el final. No desmayes, no desmayes. Con Jesús hasta que deje de latir el corazón, hasta el último latido, nuestro último respiro, en agradecimiento a aquel que nos amó hasta el final y nos sacó de la muerte para salvarnos. Jesús, Jesucristo, Jesús. A través de Él somos hijos de Dios por la fe en Él. Él pagó nuestras deudas. Él pagó un precio muy alto, pero lo pagó y lo pagó con gusto, con amor, porque nos ama, te ama. Confiemos en Él, sigamos confiando en Él, sigamos confiando adelante. Y ora, ayuna, diezma, ofrenda, evangeliza, congrégate, lee tu Biblia. Para presumir, no. Para poder tener una vida agradecida para con Dios. El que santifica es Dios. Todos somos santificados por la vida, muerte y resurrección de Cristo. Todos somos santificados, todos somos perdonados. Cada quien tiene su talento que Dios le dio. Ejercítalo con fe, ejercítalo con amor y con piedad, porque Dios te ha bendecido en Cristo Jesús, quien se entregó por nosotros. Y tú, si, amigo que me escuchas, si tú no le has dicho a Jesús que venga a tu vida y estás en problemas, dificultades, dile a Jesús, Jesús, toma mi vida, acéptame. Jesús, toma mi vida, cámbiame, creo en ti,
Creo que viniste, que te encarnaste, que moriste en una cruz y resucitaste al tercer día. Toma mi vida, Padre. Toma mi vida, Jesús. Y Dios lo hace. Y te cambia, te envuelve, te bautiza, te sumerge en Él. Y la vida de Él te llena a plenitud. Hay que seguir adelante. Vamos a orar. Somos afortunados, muy afortunados. El mayor don es la vida de Jesús, su persona. Es el mayor don entregado a nosotros. Somos afortunados. No estamos solos. Jesús va con nosotros. Y no por obras, ni liturgias judías, no. Porque Cristo, Él nos redimió y nos justificó. Vamos a orar, así como estás, vamos a orar. Vamos a orar, Padre, gracias por la vida que nos das. Gracias porque en Jesús has cumplido las promesas. Y en Jesús estableciste tu voluntad, tu palabra y tu reino. Tu amor, tu perdón, la justificación y la eternidad. Y gracias por revelar a Cristo, tu Hijo, a nuestra vida. Gracias por revelar el Evangelio de Jesús a nuestra vida, Padre. Gracias por salvarnos. Gracias por ayudarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por fortalecernos, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, con quien estableciste el pacto, Dios. Nuestro Redentor, al que nos amó hasta el final. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Cuídanos, protégenos y protege a toda tu iglesia de Coatzacoalcos, Veracruz, de México, de América, África, Oceanía, Medio Oriente, Asia, de toda la faz de la tierra. Cubre con tu poder y tu sangre a cada habitante del planeta Tierra, de la raza humana. En el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, que reveles a tu Hijo Jesucristo para justificación. Para justificación. Amén, amén. Adelante, no desmayes. Adelante, adelante hasta el final con Cristo. Y no desmayar, no desmayar, no desmayes. Nos estamos viendo el próximo sábado. Primeramente Dios, primeramente Dios. Mi nombre es José Arenas de la Cruz, del Ministerio Presbiteriano Maranata. Primeramente Dios, nos estamos viendo. Cuídate mucho. Fe en Dios y adelante. Nadie es mejor que nadie. En Cristo todos somos santificados y en Cristo todos somos perdonados. Adelante, adelante. No desmayes y da lo mejor que puedas para el reino de los cielos, para Cristo nuestro Redentor. Dios te bendiga. Cuídate mucho y no olvides, la justificación no es por obras, no es por liturgias. Ya no traigamos basura a nuestras vidas o a la iglesia. No, ya no, ya no, ya no, ya no. Antes de Cristo, en esos documentos, está la voluntad del Padre, está la voluntad del hombre y la voluntad del diablo. En esos documentos hay que buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay que buscarla, que todo apuntaba a la persona de Jesús, nuestro Redentor, que fue entregado por nosotros. Dios te bendiga, cuídate mucho, nos estamos viendo. Hasta luego.